Hola a todos, esta vez vamos a platicar de equilibrio redox y ecuación de Nernst. Yo soy la perra profesora Maika y les hablaré en esta ocasión de la parte numérica de los equilibrios redox. Vamos a ver con números la relación de voltaje con energía y con la concentración de las especies que podemos tener en una celda galvánica. Comencemos con las características de las reacciones redox. Una de ellas es de que hay una energía involucrada en todas las reacciones, no solo en la redox. Pero las reacciones redox tienen como particularidad que esta energía se puede aprovechar en forma de una corriente eléctrica. Vamos a ver cómo. Entonces, primero, tenemos que tener muy en cuenta que cuando ponemos en contacto una especie que va a reaccionar redox con otra, pueden reaccionar y la energía que se libera se va a perder en forma de calor, siempre y cuando esta reacción sea espontánea y exotérmica. Si es eso, nosotros podemos imaginarnos esa reacción como si fuera una pelea, digamos, de gallos. Mientras pelean los gallos, pues se libera energía. Termina la reacción, termina la pelea y toda la energía que estuvo involucrada en esa pelea se perdió en forma de calor. Así sucede con las reacciones redox y a veces nos conviene y a veces no, porque nos interesa el final de la pelea, ¿no? Nos interesan los productos que se generen a partir de ese intercambio de electrones. Pero en el transcurso, esa energía durante la transferencia de electrones se va a perder en forma de calor. Lo que les decía es de que esta transferencia de electrones en las reacciones redox se puede aprovechar. Y nosotros podemos aprovechar esa energía si la colocamos o colocamos esas especies en una celda galvánica. Ya habíamos platicado de la celda galvánica. Van a ser dos disoluciones que van a estar separadas, pero unidas a través de un puente salino para permitir el flujo de iones y el flujo de carga a través de las dos semiceldas. Si nosotros les ponemos un alambre a través de estas dos semiceldas, vamos a aprovechar esta energía, que es lo que se ve aquí, en la forma del foquito, ¿no? Este es el aprovechamiento de la energía. Y va a depender entonces de la intensidad de corriente, del voltaje y del tiempo que pase del tiempo que pase la carga a través de estos alambres. De esta manera podemos relacionar la energía con el voltaje de una semicel, de un sistema y la corriente que fluye a través de ese sistema. Y así es como funciona una pila. Las pilas alcalinas que ustedes ocupan para el control, que ocupan para algún juego, para lo que ustedes quieran, estas pilas funcionan de esta manera. Son dos reacciones que están separadas y cuando se cierra el circuito, fluyen los electrones y esa energía involucrada del proceso se puede aprovechar en forma de electricidad o se puede aprovechar en forma de energía o de trabajo o de lo que ustedes quieran. Esta es la gran ventaja de estas reacciones redox y nosotros lo ocupamos en forma de pilas. Entonces sí sirve y es algo que podemos ver. La pila del celular funciona así. Y es más o menos, en nuestra analogía con los gallos, como si a los gallos que estaban peleando, estaban ahí teniendo energía, ocupando energía para pelear, como si los subiéramos a una bici. Y la bici a su vez está haciendo un trabajo mecánico, que es como conectarlo a un poquito, ¿no? Entonces, esta es la analogía. Nosotros podemos aprovechar la energía en forma de electricidad para hacer otro trabajo. Ya no se pierde en forma de calor. Ahora los gallos ya no están peleando para que se libere en forma de calor. Ahora se subieron a una bici y están invirtiendo ese calor para prender un foco. Entonces podemos aprovechar esa energía de los gallos de esa manera. Además, podemos relacionarlos con una diferencia potencial. Podemos mantener la energía de la reacción como latente, como una energía potencial. Si impedimos el paso de electrones entre las dos semiceldas, acuérdense que este era nuestro diagrama de celda galvánica, y ahora en vez de ponerle aquí un poquito, vamos a ponerle un multímetro o algo que impida que los electrones pasen directamente de un lado hacia el otro. Entonces vamos a tener una semicelda que quiere dar electrones, otra que la quiere aceptar pero que no se puede. Estamos impidiendo que se conecten, impidiendo que fluyan esos electrones. Si nos situamos en estas condiciones, vamos a encontrar que una semicelda y otra van a ser distintas.
y vamos a poder medir entre ellas una diferencia de voltaje o una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial se puede medir y nos va a servir para predecir reacciones redox si conocemos las especies que están en cada una de las semiceldas, que es parte de lo que ya habíamos revisado con los conceptos redox. Y en nuestra analogía con los gallos, es como si nosotros supiéramos, antes de ponerlos a pelear, cuál va a ser mejor gallo que el otro. Como si tuvieran un over o tuvieran un ranking. Entonces, con este ranking ya podríamos saber que el gallo negro es mejor que el gallo café. Y con esta diferencia ya podríamos saber quién va a ganar, incluso sin que ocurra la pelea. Entonces, estas son las analogías. Antes de que peleen, antes de que se transfieran los electrones, nosotros podemos como contenerlos. Podemos también contener las reacciones y medir qué tan buenas o malas van a ser para la transferencia de electrones. Lo podemos hacer a través de estas celdas galvánicas y lo vamos a medir a través de este voltaje. Entonces, esta celda galvánica, como les había comentado, vamos a tener separados dos especies, una que va a donar, otra que va a aceptar electrones, y podemos ponerlas en ciertas condiciones. Podemos poner un sistema de referencia de un lado y del otro lado un sistema de estudio. En esta situación, los electrones que pasan son tan pocos que podemos diferenciar la energía entre los dos compartimentos. Esto lo vamos a llamar una diferencia de potencial, un delta V, y específicamente lo vamos a hablar también como una E, como un potencial de celda completa, ¿no? Un potencial de sistema completo. Cuando lo medimos en condiciones estándar, pues vamos a tener un valor. Este valor es el que se mide con el multímetro y corresponde a un voltaje de la celda. Que si tenemos cierta reacción, por ejemplo hidrógeno con zinc, va a tener un valor de menos 0.77 voltios. Otra cosa importante es de que el valor de ese voltaje depende de dónde pongamos los electrodos. Y tenemos que diferenciar los sistemas, las dos semiceldas, una de oxidación y una de reducción. En la de oxidación la vamos a llamar ánodo y en la de reducción vamos a llamarlo cátodo. Esto va a ser de utilidad para conocer el signo de ese voltaje que se va a obtener y relacionarlo con la energía del sistema, que es lo que sigue a continuación. Entonces podemos relacionar este potencial o esta diferencia de voltaje con el delta G de una reacción. Y esto es muy importante porque nos va a llevar a conocer la relación de concentraciones con el potencial. Para esto conviene plantear una reacción. Vamos a tomar como ejemplo el hierro 3, que reacciona con zinc 0 para formar hierro 2 más y zinc 2 más. Esta reacción intercambia dos electrones. Y nosotros podemos saber, si hacemos la reacción, que esta reacción es espontánea. Que si yo pongo hierro 3 y zinc 0 van a reaccionar y me van a formar hierro 2 y zinc 2 más. También vamos a saber, si es espontánea, que el delta G de la reacción es negativo. Es decir, que libera energía durante el proceso. E incluso podemos aprovechar esa energía y medir una diferencia potencial si logro separarlos en una celda galvánica. Si hago eso, yo podré saber cuál es la diferencia de potencial en esta celda galvánica. Y de aquí aparece una ecuación. Esta ecuación es la relación entre el delta G de una reacción y el potencial de la celda. Y dice que el delta G de la reacción va a ser igual a menos N, que es el número de electrones intercambiados, por la constante de Faraday, por el potencial de la celda. Esta ecuación de aquí proviene de una ley o de una ecuación todavía más, conocida. Que si ustedes quieren conocer la energía de un sistema, es suficiente que conozcan la carga multiplicada por el voltaje o por el campo eléctrico. La diferencia de potencial. Así conocemos nosotros la energía. Y la ecuación de delta G es igual a menos N Fe. Es una analogía a esta. Más bien proviene de ahí. N, recuerden, el número de electrones intercambios en la reacción. F es la constante de Faraday. Y E es la diferencia de potencial que vamos a obtener en nuestra celda galvánica, ¿no? Si lo logramos separar en esas condiciones. Si despejamos, podremos conocer el potencial o la diferencia de potencial, la diferencia de voltaje entre las dos semiceldas,
con el delta G de la reacción dividido entre el número de electrones que se intercambian en la reacción y la constante de Faraday. En este caso, si yo quiero conocer el delta G de la reacción, va a ser igual al número de electrones intercambiados, que en nuestro ejemplo es 2, a la constante Faraday, que vale 96.485.34 con unidades de Coulomb sobre mol, y multiplicado por la diferencia potencial. Entonces, con esta ecuación sencilla, puedo conocer el delta G de una reacción a partir de la diferencia potencial que yo mida en la celda galvánica. Esto es de relevancia. Y es de relevancia porque con el delta G de la reacción y su relación con la constante de equilibrio, o sea, ya sabemos que el delta G de la reacción se relaciona con la constante de equilibrio de una ecuación química, entonces podemos relacionar o podemos encontrar una relación entre las concentraciones de las especies al equilibrio y el voltaje que medimos en la celda galvánica. Esta relación de concentraciones de las especies y el voltaje que se mide en la celda galvánica la vamos a conocer como ecuación de Nernst y vamos a deducirla a continuación. Entonces, para deducirla, tomemos otra vez nuestra reacción ejemplo, que es el hierro 3 que reacciona con zinc 0, intercambia 2 electrones para formar 2 de hierro 2 más y zinc 2 más. Sabemos que esa reacción tiene una constante de equilibrio, que tiene que estar dada por la concentración de hierro 2 al equilibrio elevado al cuadrado, por la concentración de zinc 2 más, y dividido entre la concentración de hierro 3 más elevado al cuadrado. Recuerden que la actividad del zinc es 1 y por lo tanto no lo vamos a aumentar dentro de esta ecuación, o vamos a multiplicar por 1 en ese sentido. Y tomamos la ecuación que ya conocemos desde antes, que dice que el delta G va a ser igual a menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y vamos a hacer también una aproximación muy importante, que es, yo voy a poder relacionar mi delta G de la reacción, esta, con el delta G que se conoce de manera estándar. Es decir, con la concentración de hierro 2 en condiciones estándar, concentración de zinc 2 más en condición estándar, concentración de hierro 3 más en condición estándar, que es 1 molar de cada uno de ellos, a presión y temperatura constante, bueno, estándar. Y ese valor de delta G también puede ser conocido, que es el delta G estándar de la reacción. Y lo voy a relacionar o lo voy a restar con respecto a el delta G en condiciones que no son estándar, que sería exactamente este menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Aquí las constantes de equilibrio no son 1 molar, pueden ser lo que nosotros queramos, recuerden, siempre y cuando la relación entre ellas dé la constante de equilibrio. Entonces, estas concentraciones de aquí no son las estándar, son unas condiciones al equilibrio y pueden ser distintas. Lo único que estamos diciendo en esta ecuación es de que yo puedo conocer el delta G de una reacción relacionado con su delta G estándar. Y entonces esta delta G de la reacción va a tener que estar como referida con respecto al estándar, porque ya que estamos restando lo que se conoce en condiciones al equilibrio menos lo que tenemos en condiciones estándar. Y vamos a tomar esta reacción, esta de acá, para llegar o para conocer la relación de estas concentraciones al equilibrio con respecto a los potenciales de la semicelda estándar y el potencial que se va a medir. Entonces vamos a eso. Como ya tenemos esta ecuación, la 1, que es muy importante, ya podemos empezar a sustituir. Conocemos también que delta G de la reacción va a ser igual a menos NFE. Entonces podemos empezar a sustituir de esta manera. Menos NFE, que sería el potencial de la celda que uno mide, va a ser igual a menos NFE, que este es el potencial o la diferencia de potencial estándar, conociendo la semicelda en condiciones estándar, más RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. Recuerden que aquí pues, no hay ninguna delta G involucrada, entonces pues, ya directamente trabajamos con la constante de equilibrio. Vamos a hacer un poquito más de álgebra. Entonces, para el caso 3, vamos a NF, vamos a agruparlo y vamos a
moverlo hacia el otro lado de la igualdad. Entonces, menos NF, como N es el número de electrones intercambiados en la reacción, es el mismo para el estándar que para el que vamos a medir. Se eliminan, F es una constante y NF termina dividiendo a RT. Esta ecuación de aquí es ya también lo que se conoce como ecuación de Nernst, con la diferencia de que aquí tenemos la constante de equilibrio. Continuemos. Si ahora en vez de poner la constante de equilibrio ponemos la relación de concentraciones que conocíamos de acá, lo único que hice aquí fue sustituir, pues ya entonces tenemos una expresión para la constante de equilibrio global. Y lo único que vamos a hacer ahorita son leyes de logaritmos. Entonces con las leyes de logaritmos yo puedo empezar a separar. Sé que mi potencial estándar de la semicelda va a ser la diferencia entre una semicelda y la otra. Por convención ponemos la de reducción menos oxidación. Y hacemos leyes de logaritmos de este lado, ¿no? Colocamos las especies según nuestro interés. Vamos a poner a las especies involucradas en una semicelda de un lado del logaritmo, es decir, hierro 2 y hierro 3 de un lado del logaritmo, y del otro lado del logaritmo, pues las especies que van a ocurrir con el zinc, o las especies relacionadas con el zinc, que únicamente es la concentración de zinc 2 más. Esta ecuación 5 ya está muy desglosadita, y podemos todavía separarla, ¿no? Bueno, antes de separarla, lo que hice fueron leyes de logaritmos, para que estos cuadrados de aquí terminaran en el numerador. Es como si elevara los dos al cuadrado y lo pasara al numerador por leyes de logaritmos. Y se logrará, bueno, se relaciona este 2 con este 2, se cancelan. Y además hice otra cosa, que espero se hayan dado cuenta. Invertí el hierro 3, ahora lo puse arriba y el hierro 2 lo puse abajo. Y lo hicimos así para encontrar una ecuación general, tanto para la reducción como para la oxidación. Al hacer esto, el signo cambia, y por eso ahora en vez de menos se le puso un más. Esta ecuación ya casi está lista. Y por último, en el 7, los vamos a agrupar. Vamos a agrupar todas las que estén relacionadas con la reducción, digamos de hierro 3 a hierro 2. De un lado, su potencial estándar de reducción, la relación de hierro 3 y hierro 2, de un lado, y el resultado del NF, ¿no? Y vamos a restarle todo lo que ocurre en la parte de oxidación. Fíjense que en la parte de oxidación se colocan la concentración de zinc 2 más en la parte superior, es decir, el oxidante, y abajo el reductor. El reductor tenía una actividad de 1, entonces no se pone. Y con esta ecuación grandota, yo la puedo separar o la puedo expresar como una pequeña. Esta pequeña es el delta D, que es la diferencia potencial en el sistema, va a ser igual al potencial de reducción, que sería todo esto va a ser el de reducción, menos el de oxidación, todo esto sería el de oxidación. Y si se fijan, en el de reducción y en el de oxidación tienen la misma forma. Tengo el potencial estándar más RT menos F, bueno, NF, RT menos NF, logaritmo natural de la concentración del oxidante entre la concentración del reductor. Igual del lado derecho, el potencial estándar más RT sobre NF, logaritmo natural del oxidante entre el reductor. Entonces logramos modificar esta ecuación para que quedaran tanto la de reducción como la de oxidación exactamente igualitas, y con esta ecuación general pues llegará el potencial de la celda. Estas ecuaciones generales, esta es la que se conoce como ecuación de Nernst, y esta ecuación de Nernst se escribe así: el potencial de semicelda, que puede ser de reducción o de oxidación, va a ser igual al potencial estándar de la semicelda más RT sobre NF, donde N va a ser el número de electrones intercambiados en esa semireacción, logaritmo natural de la concentración de oxidante entre la concentración de reductor. Entonces no me tengo que aprender dos ecuaciones, con una es suficiente. Esta ecuación es la ecuación de Nernst, y junto con esta ecuación global para obtener el potencial de la celda,
puedo predecir cuál va a ser el potencial que yo registre cuando esté en una celda galvánica, y además en esta celda galvánica coloque en el lado del cátodo y del ánodo ciertas concentraciones de oxidantes y reductores. Para esto nos sirve la ecuación de Nernst, y con esto podemos sacar valores de potencial medido. ¿Ok? Entonces ahora sí, esta escala de potenciales que ya les había platicado anteriormente se va a construir a partir de estas diferencias de potencial entre ánodo y cátodo. El ejemplo que tomamos y que podemos volver a tomar es el del zinc y el del hidrógeno. Si yo pongo en este sistema de estudio zinc 2+ y un electrodo de zinc 0 en condiciones estándar, yo voy a encontrar que la diferencia de potencial va a ser menos 0.77. Y también va a seguir la ecuación de Nernst. Si yo lo tengo en condiciones estándar y la concentración del oxidante es 1 molar, la concentración del reductor tiene que ser 1 molar, o en el caso del zinc, que es un metal, pues va a tener una actividad de 1. En el caso del hidrógeno, que es un gas, pues tendría que tener una actividad de 1, una concentración de 1. Y terminamos para los potenciales en condiciones estándar de que este término se vuelve 0, siempre y cuando la concentración del oxidante y reductor o la relación entre ellos de 1, porque el logaritmo de 1 es 0. Esto les va a dar 0, y entonces con la ecuación de Nernst podemos nosotros llegar a este valor que tenemos en la escala de potenciales. Porque si yo lo pongo en estas condiciones, esta parte va a ser 0, la diferencia de potencial va a ser la diferencia entonces de sus potenciales estándar. Y si yo defino por convención que el hidrógeno es 0, pues entonces mi potencial estándar del zinc 2, zinc 0, pues va a ser lo que me dé el multímetro, que en este caso es menos 0.77 voltios. Y si yo empiezo a hacer estas mismas condiciones, es decir, 1 molar en condiciones estándar de muchos compuestos, puedo construir mi escala de potenciales. Siempre y cuando lo estemos refiriendo, siempre pongamos en la referencia al electrón normal de hidrógeno. De esta manera, lo que mide en el multímetro directamente va a ser el potencial estándar de cada una de las especies, que también se encuentran en condiciones estándar, ¿no? Y es así como se construye la escala de potenciales. Ya una vez que tengamos esta escala de potenciales, así como la tenemos, nos van a ser de utilidad para la predicción de reacciones. ¿Qué es lo que está aquí? El conocimiento de la diferencia de potenciales estándar nos va a permitir predecir reacciones. ¿Qué es como tener esto? Con lo que les había platicado de los gallos. Es como decir, estas reacciones o este par redox tiene este overall o tiene esta capacidad de donar o de aceptar electrones. Todavía no los hago reaccionar, pero sé qué potencial tienen, no sé cuál es la potencialidad para reaccionar e intercambiar electrones de cada una de esas especies. Y las puedo colocar en una tabla. Y ya en una tabla puedo empezar a predecir estas reacciones. Si yo sé que tengo zinc 0 y tengo hierro 3+, sé que van a reaccionar. Porque sé que en condiciones estándar reaccionarían. Obtendríamos deltas G negativos. Es lo que quiere decir. Aún sin hacerlo reaccionar. Eso es lo que yo sabría de antemano. Y lo que nos sirve en estas escalas de potencial es como saber o tener un overall previo en cada una de las reacciones. Pues imagínense qué conveniente sería si los gallos tuvieran estos overall, ¿no? Y ya sabríamos quién va a ganar desde antes. No, pues las apuestas estarían súper amañadas. Aún más, creo. Pero bueno, para esto nos sirve la diferencia de potencial estándar de las reacciones. Porque cuando yo no los ponga en una celda galvánica y los ponga a pelear así solitos, o los ponga a reaccionar sin la celda galvánica, ya sabré quiénes van a ser las especies que donen electrones y quiénes van a ser las que los acepten.
de antemano. Esta es una gran ventaja. La escala de potenciales es un acordeón importantísimo para predecir reacciones. Nos van a permitir eso, saber quién con quién va a reaccionar, aunque no esté en una celda galvánica. Entonces, pues ya, lo único que nos queda es hacer algunos ejercicios de cómo calcular estas diferencias de potencial o potenciales de celda con diferentes concentraciones. Entonces, este es un ejercicio de la ecuación de Nernst y dice así: ¿cuál será el potencial de la celda de un sistema donde hay 0.058 molar de cloruro de estaño 4, 0.01 molar de cloruro de estaño 2? Para el caso del cátodo, y en el ánodo, donde se va a llevar a cabo la oxidación, 0.8 molar de nitrato de plata en una disolución acuosa, y eso va a ser en el ánodo, ¿no? Deben de saber que el otro electrodo es plata 0. Pongan el pausa aquí y pues ya traten de resolverlo. Vamos ahora a resolverlo para ver cómo les dio. Tienen que considerar para resolverlo que el electrodo, para el caso del cátodo, de las reacciones de platino, y el del ánodo es una barra de plata elemental. Y la otra nota, que el potencial estándar de plata más es de 0.80 volts contra el electrón normal de hidrógeno, y el potencial estándar del estaño 4, estaño 2 es de 0.15 volts con respecto al electrón normal de hidrógeno. Estos los pueden encontrar en tablas. Así que si lo resolvieron antes de la pausa, estos datos los pudieron haber encontrado en las tablas, y lo de la barra de plata como electrodo sí se los dije. Ahora sí vamos a resolverlo. Lo primero que hay que hacer es resolver cuál es el semipotencial o la potencial de semicelda para el cátodo. En el cátodo, acuérdense que se lleva a cabo la reducción. Estaño 4 que pasa a estaño 2. Y lo colocamos en nuestra ecuación de Nernst. Sabemos que el punto 15 es el potencial estándar. Sabemos que intercambia dos electrones. Y únicamente hay que colocar aquí a las concentraciones de oxidante y reductor, que eran parte del problema. Aquí colocamos la concentración del oxidante, acá la concentración del reductor. Hice aquí una pequeña trampa. En vez de poner RT sobre F, logaritmo natural, le puse 0.059 logaritmo base 10 de la relación, ¿no? Por eso aquí el asterisco. Y dividido entre el número de electrones. Este es un artilugio numérico que cuando tenemos una temperatura estándar, o una temperatura estándar, se puede poner 0.058 por logaritmo natural base 10, ya que R es una constante y F también es una constante. Entonces vale hacer eso. Y ya lo único que tengo que hacer son números. Tengo aquí un potencial estándar y la relación de concentraciones. Se le saca el logaritmo, se multiplica por 0.059 y se divide entre 2 y nos va a dar 0.023 volts. Se suma y el potencial de la semicelda de reducción va a ser 0.173 volts. Ahora hay que hacer lo mismo, pero del lado de la oxidación, que es el ánodo. Entonces vamos entonces con el ánodo. En el caso del ánodo, tenemos lo mismo, tenemos una reacción ahora de oxidación de plata 0 a plata más. Y vamos a colocarlos en nuestra ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst dice: toma tu potencial estándar, súmale RT sobre el número de electrones intercambiados por F y saca el logaritmo natural a la concentración de oxidante entre la de reductor. La de oxidante es 0.8 molar y la de reductor tiene una actividad de 1, entonces no se puede. Haciendo números, les va a quedar así su ecuación: 0.8 más, hice aquí lo mismo, por eso el asterisco acá, 0.059 entre 1, logaritmo base 10 de la concentración de 0.8 molar. Lo resolvemos. En este caso les va a quedar un valor negativo que va a restar al 0.8, que sabemos que es el potencial estándar, y una diferencia de, un potencial de semicelda para el caso de la oxidación de 0.79 volts. Aquí está lo del paso que les comentaba, que RT sobre NF logaritmo natural de X se puede cambiar a 0.059 sobre N logaritmo de X, que es el equivalente numérico de la temperatura ambiente. Y ya finalmente, para resolver el problema,
tendremos que sacar la diferencia potencial estándar del sistema completo o de la celda y va a ser el potencial de reducción menos el de oxidación. Y listo. Nuestro potencial de la celda va a ser igual a menos 0.621 volts. Y ya lo tienen. Eso es lo que tendríamos que medir en una celda galvánica de voltaje si pusiéramos esas condiciones del problema. Fíjense que tampoco es muy distinto de lo que sería la diferencia de potencial estándar. Pero sí cambia con los cambios de concentración. Hagamos un par de ejercicios más, simplemente para que practiquemos y vean cómo se resuelve. En el caso de la predicción de reacciones redox, que ya se comenzó a ver desde conceptos redox, vamos a tener este ejemplo. Vamos a mezclar una serie de especies de disolución, las cuales son nitrato de cobre, ácido clorhídrico, nitrato de cromo, una barra de hierro metálico, y vamos a tener los potenciales redox que están en tablas, que es este. Entonces lo que queremos saber es cuál es la reacción más cuantitativa y balancearla. Háganlo, pónganle pausa y hagan. Muy bien, ya. Quiten la pausa y vamos a resolver. Entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar todas las especies involucradas en una escala de potencial redox con sus respectivos pares redox. Entonces aquí está el hierro 2 con hierro 0, el ácido clorhídrico, que son los protones, con el hidrógeno, el cobre 2 más con el cobre 0 y el dicromato con el cromo 3. Después hay que ubicar las especies que están presentes en la disolución, es decir, identificar los reactivos. O sea, teníamos la barra de hierro metálico, teníamos el medio ácido, que es el del ácido clorhídrico, tenemos una disolución de cobre 2 más y tenemos cromo 3. Una vez que identificamos a los reactivos, vamos a encontrar la especie que reaccione de manera más cuantitativa, es decir, al reductor y al oxidante más fuertes, que en este caso, acá están pintados, el cobre 2 más es el oxidante más fuerte y el hierro 0 es el reductor más fuerte. Por lo tanto, la reacción más cuantitativa se va a llevar a cabo entre cobre 2 y hierro 0. Y por último, proponemos estas reacciones como reactivos y productos, el hierro 0 y el nitrato de cobre. Obtenemos los productos y balanceamos. Esta reacción no está balanceada. Ah, no, sí está balanceada porque intercambian dos electrones. Listo. Ya, acabamos. Ya la pintamos, ya la balanceamos y listo. Esa es la respuesta al problema. Vayamos al último ejercicio. Y en este ejercicio vamos a tratar de obtener el delta G de la reacción a partir de una concentración en una celda galvánica. ¿No? Entonces, ¿cuál es el delta G de la reacción? De una disolución a pH igual a 0, con una actividad de hidrógeno igual a 1, que se van a encontrar en el ánodo, y una reacción en el cátodo que contiene serio 4 y serio 3. La concentración de serio es el doble que de serio 3, perdón, es el doble de la concentración de serio 4, y el potencial redox del par, el que van a encontrar en tablas, es de 1.75 volts con respecto al electrón normal de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que me digan, o lo que queremos resolver, es cuál es el delta G de la reacción entre dos semiceldas, donde en una semicelda tenemos hidrógeno y pH 4, y en la otra semicelda tenemos serio 4 y serio 3. Y lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de Nernst. Pongan en pausa, resuélvanlo y vamos a ver cómo se resuelve. ¿Bien? Entonces, lo primero es escribir las ecuaciones de Nernst, tanto para el cátodo como para el ánodo. Como en el caso del ánodo está en condiciones estándar, pues entonces el potencial de la semicelda de oxidación va a ser 0 en el caso del hidrógeno. En el caso de la reducción, que sería en el cátodo, pues no. Tendremos que pintar la ecuación de Nernst con respecto a serio 4 y serio 3. En la de la oxidación ya habíamos quedado que era 0, y pues hay que ver por qué. Si el hidrógeno estaba en condiciones estándar, pH 0, que es concentración de protones 1 molar, y la actividad del hidrógeno era 1, entonces todo esto
el logaritmo de 1 va a ser 0 y todo este término termina siendo 0. Y si el potencial estándar se define como 0, pues entonces el potencial de la oxidación, de la semirreacción de oxidación va a ser 0. Ahora hay que ver cuál es el valor del potencial para nuestra condición de serio 4 y serio 3. No nos dicen las concentraciones, pero como sí conocemos las proporciones, la concentración de serio 3 más va a ser 2 veces la concentración de serio 4. Podemos sustituirla así en nuestra ecuación, ¿no? En vez de poner aquí serio 3, vamos a poner 2 veces serio 4. Entonces serio 4 con serio 4 se van y nos va a quedar que el potencial de reducción va a ser igual al potencial estándar, que era 1.75 volts, más 0.06 entre 1, logaritmo base 10 de 1 medio. Se resuelve y nos va a dar que el potencial de reducción va a ser 1.732 volts. Sacamos el potencial de la celda, que va a ser 1.732, ya que el de oxidación era 0. Y finalmente, con este valor de potencial de celda que conocemos, ubicamos cuántos electrones se intercambian y podemos aplicar esta ecuación, ¿no? Delta G va a ser igual a menos NFE. Esta E es lo que obtuvimos de nuestro potencial de celda. NF es el número de electrones intercambiados en toda la reacción. F es la constante Faraday y pues ya, habremos acabado. Lo que les da de resultado va a ser menos 334.22 kilojoules sobre mol, que es el correspondiente al delta G de la reacción. Y listo. Ya habremos resuelto este problema para esta reacción que se encuentra en un sistema galvánico. ¿Ok? Entonces, este cálculo de potenciales redox utilizando la ecuación de Nernst va a ser muy relevante para estos sistemas galvánicos. Y estos sistemas galvánicos, a su vez, son muy relevantes porque se utilizan en las pilas y en las baterías. Así que nosotros podemos predecir qué voltaje me va a dar una batería utilizando estas ecuaciones de Nernst. Para esto es relevante. Y además, producto del análisis de estos potenciales y de toda la derivación que hicimos matemática a partir de los deltas G y de la ecuación de equilibrio, podremos hacer potenciales redox que nos ayudan a predecir las reacciones en sistemas que no estén en una celda galvánica. Entonces, esa es la relevancia de todo esto. Podemos hacer números, podemos relacionar constantes de equilibrio con estos potenciales redox. Podemos incluso deducir constantes de equilibrio a partir de las diferencias de potencial. Y gracias a la propiedad que tienen estas reacciones redox, nosotros podremos también relacionar estas constantes de equilibrio con estos potenciales o estas diferencias de potencial en reacciones. Y la forma de expresar constantes de equilibrio de reacciones redox pues va a ser a través de estos potenciales de celda, o a través de las diferencias de voltaje, diferencias de potencial en la celda. Así que no vamos a encontrar constantes de equilibrio para reacciones redox. Lo que vamos a encontrar son potenciales estándar de reducción para semirreacciones, ya sea de oxidación o de reducción, que nos van a llevar a la escala de potenciales y de ahí a la predicción de reacciones. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema. Dejen sus comentarios si es que los tienen ahí en la caja, o sus preguntas. Nos vemos a la próxima. Yo soy la perra profesora Maika y espero pasen un excelente año. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.